La creatividad está en todas partes, No es exclusiva de los artistas. ni pertenece solo a quienes trabajan en el mundo del arte. Es una forma de ver la vida, de resolver problemas y de contar historias. Hoy, en este primer episodio, exploramos esa idea con un invitado especial. Nuestro invitado es Isaac Morantus, escritor, director y actor que ha sabido fusionar el humor con la emoción de contar historias auténticas. Ha dirigido y creado cortometrajes como Camina Ven, ganador del concurso Keep Walking de Johnny Walker, Film y First Think I'm Buying. Además de su galardonado cortometraje ¿Qué importa esa M?, el cual ha recorrido festivales internacionales y le valió el premio La Silla a mejor cortometraje en 2024. Su amplia experiencia como montajista lo ha llevado a ser premiado en películas como La Bruja y El Vendedor de Arte, siendo el primer cibaeño en ser ganador de un premio La Silla en esta categoría. Hoy conversamos con él sobre la creatividad en el cine, el poder de la comedia para contar historias profundas y cómo navega el proceso creativo en un mundo que muchas veces impone fórmulas y límites. Bienvenidos a Creaturas, un espacio donde exploramos la creatividad en todas sus formas. Comenzamos. ¿Qué lo que estamos aquí? ¿Qué lo que, señores? Vamos a arrancar, señores, con este primer episodio de Creaturas. Vamos a estar hablando con el joven aquí, Isaac Morantus. Hablar un poco de cómo empezó tu carrera, man. Cómo tú empezaste a desarrollar tu carrera como creador. Plato fuerte de una vez, ¿qué? Mira, realmente yo comencé como actor. O sea, yo quería actuar. Y yo soy de Bonao originalmente. Entonces en Bonao yo dije, soy actor. Y nada. O sea, nadie me estaba llamando, nadie como que decían, qué bien. Y entonces de ahí comencé como a generarme una excusa para actuar. Entonces comencé a escribir unos sketches, comencé YouTube, trabajé con los panas míos de allá del colegio y ahí fue como que comenzó eso de ese desarrollo. Pero yo siempre como que tenía como ese deseo como de hacer algo. Menos cuando yo quería ser pelotero, tú ves, ahí no. Eso era como canon. Todo el mundo. ¿A ti no te dio para ser pelotero? No, yo con los deportes no tuve una muy bonita relación realmente. Con el fútbol nada más, pero eso fue como la excepción. Bueno. No, pues yo tuve mi arco de ser pelotero. Yo pensaba que me van a filmar y que yo iba a ser piche. ¿Y por qué fue que tú no quisiste ser pelotero? Porque había que inyectarme. Complejo, güey. Pero entonces tú empezaste como actor. Sí. Y para entrar formalmente en cine. Uh-huh. Pero realmente desde más para atrás yo quería ser cantante, loco. Ya, o sea. Quería ser rapero, loco. O sea, esa fue como tu entrada a la creatividad. De cierta forma. Ok. Y yo quería ser rapero y yo rapeaba. Y yo gané un par de concursos, loco, rapeando. Embonado. Embonado. Cuando eso salió, Gapear 2008. Pero en realidad, o sea, tú tuviste un inicio muy diverso, porque sí, porque que yo tengo, ¿qué? Como 13, 12 años. Entonces yo estoy como explorando mucha vaina. Viendo a ver qué llega. Pues yo sé que tú también tuviste una experiencia con el baile. Sí, yo bailé, pero ya eso fue más serio. Ya eso fue como, porque lo del rap fue como así, como, vamos a rapear, y me dio para eso. Pero ya lo del baile fue, ok, vamos a ser bailarines profesionales, y yo cogí mi clase, y me puse a bailar, bailé en programas de televisión. Pero yo sabía que siempre tenía que ver con el entretenimiento y con el performance. Entonces hice varios años de teatro. Ese fue el más largo de todos, obviamente de lo más corto, porque después ya, ¿verdad? Estamos ahora en cine. Pero yo hice mis años de teatro, hice mucho teatro en la UAS. Ok. Sí. Pero entonces, actualmente, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti conectar con tu creatividad? Contar historias, hacer cualquier otra cosa que sea una experiencia creativa. O sea, actualmente, ¿qué es lo que sientes tú que te hace a ti moverte y querer generar cosas nuevas? Ahora mismo es crear historias. Y técnicamente todas las experiencias y todos esos intentos fueron lo que me hicieron entender ahora que eso es lo que yo quiero hacer. Porque es que de cierta forma crear historias engloba un poco de todo. Yo puedo desahogar por ahí las mismas necesidades que yo tenía en ese momento cuando yo quería bailar, o cuando yo quería rapear,
por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con música. Entonces, el desahogo del rap viene de nuevo por ahí. O sea, como que la historia me dan un canvas ilimitado. Y lo entendí después de haber vivido tantas experiencias, enfocado, creyendo que esa era mi única profesión. Yo no tenía como duda. Que eso tiene su pro y su contra, Sí, porque sí. entonces era, pues no es esto, pues otra cosa. Pero entonces, ¿tú crees que era lo mismo que te movía para tú, por ejemplo, hacer rap, empezar a bailar y eventualmente hacer historia? O sea, había una necesidad dentro de ti que era la misma en todos esos casos. Sí, ¿Y cuál era definitivamente. esa necesidad? Yo tenía, normalmente los artistas tenemos un problema, ¿verdad? Ujú. Que es que pasó algo en casa. Punto suspensivo. Sí. Entonces, eso hace como que tú entres en un estado de querer expresar y que esa expresión de cierta forma genere atención. Eso tal vez es una definición un poco más extensa para decir deseo de atención, pero es que no es tan simple como simplemente decir deseo de atención, porque no es que me atiendan y ya, sino es atiendan esta creación que voy a hacer. Entonces, siempre fue de ahí. Siempre cuando yo quería rapear, yo quería buscar cómo hacer que la gente le interesara el rap y cómo yo jugaba con la palabra. Cuando estaba bailando, quería generar la misma impresión. Cuando estaba en las tablas, también. Entonces, ahora con mis historias es lo mismo. Quiero cautivar a la gente. Quiero que conecten. Entonces, quiero generar personajes que sean identificables y situaciones que tú te veas ahí. Entonces, sí, viene siendo lo mismo. Y entonces ahora estoy en este punto en donde entiendo que eso es lo que quiero hacer, lo que me Ok. llena. ¿Tú identificas cuál fue ese punto en el que tú dijiste, definitivamente esta es mi vocación, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida? Eso es... Eso fue un momento muy serio, porque realmente es un compromiso muy fuerte. Tú decías, ok, esto es lo que yo voy a hacer para siempre. Y fue como un balance entre tengo que obligarme un poquito, porque si me quedo como nadando en la indecisión, no me caso con nada. Y a mí me gusta como, como el compromiso. Entonces llegó un momento en mis 20 tempranito, que yo dije, ok, yo me tengo que decidir, porque con lo que yo arranque ahora, con esto me quedo. No voy a estar con esa saltadera. Y entonces ahí fue que yo dije, ok, yo voy a hacer cine y voy a escribir y dirigir y ya lo demás que esté dentro de ese mundo, bueno, va, pero mi main es esto. Y ok, ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer? Bueno, tengo que, como que suena como un poquito tóxico cuando tú lo cuentas como así, pero realmente me funcionó bastante porque, qué sé yo, llega como un momento que tú tienes que mirarte a los ojos y tomar decisiones en serio, que ya tú no puedes estar como dejándote la cuerda floja. Entonces ese fue el momento en que yo me senté y me dije, es esto, ¿tú estás seguro? Y entonces le estamos dando. Y definitivamente siento que fue la mejor decisión. Qué bueno, Que ya man. no, o sea, no, y no me dan ni que duda de que, no. Uno siempre se cansa, tú sabes. Uno siempre ya como que llega a un punto que tú dices, cónchole, sí, estoy haciendo lo que amo, pero, cónchole. Pero, Difícil. es difícil, pero realmente al final del día, ya cuando tú lo logras terminar, vale la pena, tú te sientes completo, tú te sientes que valió la pena el esfuerzo y sí, o sea, una buena decisión. Mira, nosotros aquí en este podcast, una de las cosas que queremos intentar rescatar es como esta visión de la creatividad un poquito más general, un poquito más amplia y hablando del proceso creativo en general. Entonces, no sé si tú le has ido a Rick Rubin, he escuchado de un señor He que se escuchado un llama, poco, así un balbuito ahí. sí, otro señor que se llama David Fincher. Oh, sí, él El- bien. ellos casualmente hablan de unos conceptos muy similares que tienen que ver con que las ideas están flotando en el universo y que nosotros como artistas nos encargamos de canalizarlas. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento tú has sentido eso, de que una idea llegó a ti más allá de que tú te la inventaste y nació de tus experiencias y todo eso? Definitivamente, man. O sea, las mejores ideas que se me han ocurrido en mi existencia hasta ahora son esas ideas que llegan.
Y yo estoy de acuerdo con Rubén. O sea, es así. Nosotros somos unas antenas que todo el mundo es creativo. Pero alguna gente tiene dinámica para desarrollar sus antenas o volverla más sensible a ese tipo de información que te llega. ¿Y cómo lo haces tú? Bueno, O sea, ¿cómo tú afinas esas antenas? yo trato que tú sabes que es un proceso como de adaptarse, porque tú puedes estar haciendo la cosa más random del mundo y de repente te llega. O sea, tú no sabes cuándo. Pero yo estoy tratando de mantenerme en el presente. Eso es lo más que estoy haciendo ahora mismo, porque y el mismo Rick lo menciona. O sea, mantenerse en el presente es una de las herramientas que más el creativo deberá utilizar. Porque es que ahora, en este mismo momento, están sucediendo los detalles y las historias de las que yo me puedo alimentar. Entonces el creativo es positivo, pero a veces, o mal usado, no tiene su contra, que es pensar mucho en el futuro. Está como muy en la próxima cosa. Entonces esa mentalidad de estar en la próxima cosa hace que tú ignores tu presente. Entonces a mí me cuesta mantenerme en el presente, pero estar aquí hace que entonces yo me conecte más con mi antena y que yo sepa qué es lo que estoy haciendo ahora, y ese ahora se convierte en lo que sea que yo esté creando. Entonces, definitivamente estoy tratando de meditar y de hacer ejercicios de respiración y de no dejar que mi mente se vaya muy para allá. Y cuando se va, ok, ven, quédate aquí. Atiende ahora mismo que tú estás sentado en esta silla con Vivi, con Jaque, con Rao detrás de cámara y un tenedor con un micrófono. Correcto. Y vive el momento. Entonces, eso es lo que ha ayudado más a mi creatividad en este momento. O sea, que sería como parte de las técnicas que tú utilizas para ayudarte a percibir el mundo y sensibilizarte a través de lo que tú sientes. Correcto. Ahora, en todo ese proceso, porque creo que a todos nos pasa, ¿has tenido como que etapas de sequía creativa, momentos en los que tú te sientes bloqueado y es como que yo no sé qué carrizo voy a hacer? Definitivamente, claro, porque parte del proceso creativo es ese, que uno se tranca, vamos a decirlo así, y muchas veces uno se tranca porque uno no tiene hábitos correctos de pensamiento. A veces tú te trancas y cuando te trancas, en ese momento tú crees que está mal trancarse, tú crees que eres tú que tiene una falta, tú crees que eres tú que no eres el escritor o el artista adecuado para hacer X cosas, porque eso sí tenemos los artistas, que nos tiramos abajo de una vez. Y realmente esos pensamientos que no son lo correctos son los que te ayudan a tú mantenerte estancado. Entonces, una cosa que ayuda a que yo haga paz con mi estanque del momento es entender que estancarse también es ser creativo. Estancarse es parte del proceso. Estancarse es, ok, ahora vive con esta idea por un momento. Digiérela, pausa. Tal vez a otra cosa en este momento. No necesariamente eso significa que yo tengo un problema y que yo no sirvo y que ahora se jodió mi vida. No. Entonces, claro, eso se aprende. Yo he tenido que llevarme a ese punto de, ok, no sé qué voy a escribir. Vamos a tener que mencionar a Rick la noche entera, que fuiste tú que lo trajiste. Rick menciona, y eso me funcionó, que uno puede, en el momento que esté estancado, salir a ver la calle, ver el exterior, escuchar, cerrar los ojos si te abruma y escuchar el exterior y como que clasificar lo que tú estás escuchando. Eso te ayuda a tú ir al presente y tú no sabes si de ahí tú sacas una idea que te pueda sacar de ese estanque. Mira, te hago un cuento rápido. Yo estaba escribiendo una escena en donde yo tengo que introducir un personaje, pero ese personaje tiene la peculiaridad que él hace que las personas él difumina conflictos y también hace que la gente se junte. Entonces yo no sabía cómo dar esa introducción. Y estoy escribiendo y yo no sé. Y yo, bueno, la noche anterior yo había leído ese consejo de Rick. No, tú estás tranquilo, tú estás trancado, tranquilo. Mira por la ventana y fluye. Ok, entonces digo yo, bueno, Rick dijo que mire por la ventana. Yo así como, bueno, vamos a ver. Abrí mi ventana y miré por ahí. Me quedé viendo y veo un pajarito. De esos pájaros que me cagan el carro. Y yo me quejo y dice,
pájaro, el DH, que me calcaró, velo allá donde anda. Y ahí mismo, ¡pam! Me llegó la antena, ¿verdad? La vaina. Entonces, y mira, interesantemente yo estaba en el presente, yo estaba observando el pájaro y ahí me llega que yo puedo hacer entonces que mi personaje va a resolver un conflicto de dos vecinos, que uno tiene una mata, que los pájaros se ponen en esa mata y le cagan el patio. Entonces vecino 1 tiene problemas con eso y quiere que vecino 2 moche la mata. Entonces vecino 2 no va mucho a su mata, pues su mata le da sombra. Entonces la escena comienza con ellos discutiendo. Y entonces mi personaje va a resolver ese conflicto. Ya, perfecto, mira. ahí está. Ya tengo mi problema y ya no estoy trancado. Mira. Pero si yo hubiese dicho, yo no sirvo, no llego a ese punto. No, imposible. Entonces... Y hablando, men, de quedarse estancado y eso, en esto del cine, lo audiovisual y la forma en la que funciona esa carrera, eh, hay que lidiar constantemente con este mismo feeling de poder quedarse estancado, pero con, por ejemplo, la recepción del público, por ejemplo, la aplicación de los festivales y mandar un cortometraje a 50 festivales y lo aceptan en tres. que te seleccionan Ah, tres. bueno, sí, uno. O uno. O uno. Sí, sí. Que es más Puede común pasar, de lo que uno puede piensa. pasar. Es más común de lo que Después uno de piensa. gastar 500, 600 O en 1000. entrada. O 1000. Sí. Men, ¿cómo tú lidias con la presión de estancarse con ese tipo de cosas? Mira, el creativo tiene que aprender muchas dinámicas positivas. Porque es lo mismo que está diciendo, nosotros tendemos a caer en lo negativo solo. Entonces tú puedes creer que porque no te aceptan en los festivales es porque hay un problema contigo. Y no. O porque si el público no le gustó, hay un problema contigo. No. Lo que yo estoy aprendiendo a hacer es entender que hay simplemente cosas que yo no controlo. Si yo estoy haciendo un trabajo y ese trabajo yo estoy siendo honesto y estoy hablando de lo que yo conozco, y aunque sí en su momento uno piensa en el público, pero mayormente yo estoy muy enfocado en hacer algo que me entretenga a mí, que me guste a mí. Si yo trabajo desde ahí, indiscutiblemente yo voy a encontrar personas con las que eso va a resonar. Porque el arte es relativo, pero también es una experiencia compartida. O sea, si a mí me gusta algo, es muy probable que a otra gente también le guste. Sí, se trata como de las universalidades. Exactamente. Entonces, es interesante, pero mientras más de adentro tú vayas, más probabilidades tú tienes de conectar con un público general. Entonces, cuando eso no sucede, tú tienes que entender que tú no controlas eso. Probablemente si tú hubiese hecho ese trabajo que a ese grupo de personas le hubiese gustado, hubiese sido un trabajo que a ti no te gusta. Entonces, ¿para quién al final que tú estás creando? Entonces, hay que entender eso, hay que hacer paz con eso. Es doloroso como quiera, pero es un proceso como de aprendizaje. Entonces, los festivales, por ejemplo, concho, le siga, gastate $1000 en festivales, pero los festivales son organizaciones que tienen un plan. No necesariamente tu corto es malo, es que simplemente no cayó con la dinámica que ellos tenían. Y eso pasa, no tiene que ver contigo. Y ahorita el corto tuyo no le gustó, válido, no tiene que gustar a todo el mundo. Entonces esas son cosas que uno tiene como que hacer paz con eso. Para como que evitar esas frustraciones, porque al final esa frustración no te suman. Lo que hacen es que tú dejes de crear a partir de ahí. Y ese no es el objetivo. Es como un poco la importancia de crear sin expectativas de éxito y sin esperar la validación. Correcto. Para no limitarte. Correcto. Ahora, pensando un poco en eso, ¿cómo manejas tu intuición al momento de crear? O sea, ¿qué tanto caso le haces a tu intuición al momento de tú escribir algo o crear algo nuevo? Mi intuición para con el público. O sea, lo que yo creo que va a ser la percepción del público. Mira, yo personalmente manejo una conexión, como una comunicación no hablada con un público ficticio que yo tengo en mi mente. Pero eso yo lo creé por YouTube. En YouTube, en ese momento que yo comencé, estaba como en su peak del youtuber y ese público era muy fuerte. Entonces yo generaba un contenido y les funcionaba. O sea, ellos lo consumían. Entonces yo me acostumbré como a crear para
agradar a ese público. Y eso pudo salir muy mal, pero tuve suerte que salió bien. Entonces, ¿qué pasa? Con esa suerte se me generó como este público que tengo detrás de mi cabeza siempre que estoy haciendo algo. Entonces, yo atento a una posibilidad de fallarle a ese público, no lo quiero descartar. Yo quiero dejarlo y quiero ver hasta dónde me lleva. Y he aprendido muchísima chulería de que ese mismo público mío a veces está de acuerdo con una cosa y de repente no. Y lo he visto eso pasar en públicos reales. Entonces a veces me da como una tranquilidad de que, conchole, por mi público interno muchas veces se parece al público de la gente, o sea, la realidad de la gente. Y me da como un poco de paz porque al arte ser tan relativo, también el fanatismo es inconsistente. Entonces, si mi misma percepción es inconsistente, yo tal vez estoy cerca de una realidad. Porque a veces yo mismo, con mi público, no sé si va a gustar o no. Y a veces le gusta una vaina y otra no. Entonces, como que es caótico, pero a veces tiene como su chulería. Por ejemplo, yo tengo una idea y algo me dice que eso va a funcionar. Y muchas veces ese algo es algo mío. Y muchas veces ese algo es ese público. Y muchas veces hay cosas que no funcionan para mí, pero la sensación del público me dice que sí. Y yo lo pruebo con personas. Mira, ¿qué tú crees de eso? Y a ti te gusta, pero a mí no me gusta. Y entonces, qué sé yo, a veces lo hago ya porque, bueno, a la gente le gusta. Mientras tanto, lo tiro. Y es como una decisión que tomo en el momento dependiendo del proyecto. Pero definitivamente yo no tengo como un 1, 2, 3 step para eso. Es como una intuición, es como llevarse de lo del momento. Pero sí definitivamente tengo ya ese público ahí atrás desarrollado y lo estoy dejando que sea. Y hasta ahora vamos por buen camino. Y ya partiendo de que tú tienes como todo tu proceso para saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que le gusta al público para Esa el idea, que tú exacto. quieres trabajar, ¿dónde entonces tú te permites el espacio para la experimentación? ¿En qué parte del proceso tú dices, aquí es donde a mí me gustaría hacer algo diferente? ¿En el guión, en la dirección, en qué momento, en la edición tal vez? ¿Dónde que tú te sientes más cómodo saliéndote de tu marco referencial o dónde te complace más hacerlo? Yo constantemente tengo la necesidad de hacer algo diferente. Ok. En Eh, todos los espacios en los que tú metes tu mano al momento de trabajar un proyecto. bueno, Porque ahí depende. deben haber espacios donde tú dices, donde tú tienes quizá una estructura Sí, sí. más establecida. Si estoy trabajando como para otra gente, bueno, pues vamos a lo que sea que tú tienes, vamos a potenciarlo en lo mejor que pueda aguantar ese proyecto. Pero cuando son cosas mías, yo siempre estoy tratando como de subir la barra. O sea, mi objetivo, muchas veces no muy saludable, internamente es como, ok, yo hice esto, entonces lo próximo tiene que ser mejor que lo anterior. Y lo próximo tiene que ser lo mejor que lo anterior. Peligroso. Es peligroso, muy, y es cosa que se me quedó del mismo YouTube. Sí. Pero si no estoy honesto, es peligroso, pero yo me he llevado al máximo con eso. Y me he sorprendido que he llegado a un punto en donde, aunque tal vez con el resultado final no llego a ese punto, no me ataco. Digo que por lo menos di lo mejor. Entonces, eso no me genera como esa depresión. Pero sí en el momento de decir, tengo que ganarle a lo anterior que hice, me genera como una motivación de, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Cómo tú lo vas a top that? Y me ¿Cómo, imagino que después de hacerlo también el aprendizaje siempre suele ser como... Exacto. El aprendizaje sí va a ser de que, esto no Sí. estaba Sí, antes. definitivamente, porque es que me meto en un lío más Sí, grande que el anterior. sí. Entonces, Definitivamente. abrazando la posibilidad de experimentar sin miedo al error para comenzar y poder darte libertad, ¿hay alguna experiencia que nos puedas contar de algún momento en el que te haya tocado experimentar así espontáneamente en algún cortometraje, usar tu intuición y experimentar y hacer cualquier cosa así en el momento y como qué tal funcionó eso? Sí funcionó. Cónchole, es que eso pasa demasiado. Esa es la vaina. Eso pasa constantemente. Porque tú escribes y tú planificas, pero cuando tú vas a filmar, la realidad te dice, bueno, men, qué mal que no cae en tu plan. Yo soy la realidad, lidia conmigo. Entonces, constantemente
por lo menos en la parte de la dirección, tú tienes que ir transformando detalle y plano, idea de tu guión y constantemente tienes que tener como esa facilidad de adaptarte. Pero si te menciono algo específico que me llega a la mente, cuando filmamos un cortometraje que se llama Camina Ven, hubo una escena que nosotros pensábamos que iba a llover. Entonces hubo que inventarse toda una película en caso de que llueva para que la lluvia no detenga la filmación. Efecto Bonao. Efecto Bonao, porque filmamos en Bonao. Filmen en Bonao, no hay problema, aunque llueva. Agréguenlo a la película. Nah, el asunto es que yo tuve que sentarme con el equipo a generar una posibilidad que funcione con la película en caso de que caiga una tormenta inmediatamente. Y fue más obviamente para darme esa seguridad de que, bueno, no se paró la película. Porque lo que pasa ahí es, bueno, llovió, pues nada, recojan. No, yo no podía darme ese lujo. Ya todo el dinero estaba gastado y estábamos ahí, era ese día y ya. Entonces había que filmar. Entonces, me llega a la mente ese momento que tuve que crear la historia que se fuera como por otro lado. Y al final no se dio, qué bien, o sea, pudimos seguir el guión normal. Y mira, fue como medio extraño porque le invertí tanto tiempo a crear la nueva idea que yo hasta quería que lloviera. Yo te digo, oye, No llovió. debería llover para yo filmarlo porque está como chulo, ahorita está mejor. Pero no, al final se dio como guión, pero es un momento de eso. Y qué sé yo, creo que aunque lo que trabajo mayormente es la dirección y la escritura, en la escritura es como más controlado. Tú no... Las cosas llegan y tú las escribes y luego ya mañana tú ves y revisas si te gustan o no. Pero cuando tú diriges ya es como tú peleando con la realidad. Y ahí es que te toca adaptarte. Siento que específicamente en eso, pero también en más áreas artísticas, creo que eso parte. Tal vez no sé exactamente cómo entra, pues no me ha tocado hacer otras artes así, pero creo que cada uno en su momento tendrá ese momento que tú tienes que resolver. Cuando hice teatro en las tablas, que a fulano cambió la línea, tú estás ahí en frente a 250 personas que pagan su ticket y te están viendo. ¿Qué tú vas a hacer? Le vas a decir, ese no es el diálogo. No, ya si el diálogo que te tiraron se sale de la película, bueno, de la obra, y ya tú tienes que buscar una forma de volverlo para atrás y de irte por ahí y estamos ahí. Esas son cosas del momento. Eso es lo que le dicen como las cosas orgánicas. O cosas orgánicas. Sí, no, definitivamente son orgánicas. Porque tú lo sientes ahí, ¿ves? Sí. Sí, no, tú lo sientes. Sí. Mira, man, otra de las cosas que defendemos aquí en Creaturas es que la creatividad no es una habilidad per se, es más un poco una forma de actuar, de vivir, de ser. Entonces, partiendo de ahí, ¿hay algo de tu día a día que haya cambiado a partir de estas decisiones que tú has tomado a lo largo de tu vida de vivir como una persona creativa? ¿Cómo es un día a día en la vida de Isaac Morantos a nivel creativo? Yo me levanto a las 6 de la mañana. No, y de verdad. Mira, definitivamente, men, o sea, vivir de forma creativa y entender ese concepto, o sea, aterrizar con esa idea y adaptarle a mi vida, es una de las mejores cosas que yo he hecho. Cuando yo entendí eso y dije, ok, entonces déjame, en vez de vivir como todo, como una espontaneidad de no sé qué, vamos entonces a fluir con este concepto. Y literalmente comencé a levantarme a las 6 de la mañana, comencé a agregar horarios de escritura, comencé a ejercitarme físicamente, a meditar, a alimentarme mejor, a hidratarme, porque yo no bebía agua, hablando de eso. El botellón. Hay que beber agua. Vamos a aprovechar. Es verdad. Momento para hidratación. Vaya, beba agua, caballero, vaya. Intermission. Intermission. Beba agua. Pues bien, y es interesante porque adaptando esa filosofía, yo sin saberlo, tomé un estilo de vida más organizado y anteriormente eso era lo que yo quería, pero yo no tenía
como un concepto que me ayudara a seguir. Yo simplemente quería ser organizado por el hecho de de ser organizado. Entonces ahora cuando adapto eso a mi vida, soy organizado, pero me ayuda a vivir creativamente. Porque ahora tengo espacios de trabajo, espacios como para yo jugar y estoy trabajando realmente. Y sí, men, o sea, es genial. Y claro, obviamente por muchos tipos, por mi línea de trabajo, yo a veces no tengo el horario perfecto, pero aún así se me hace más fácil reorientarme, adaptarme, encontrar un momentico, bueno, tal vez, ok, hoy me voy a acostar tarde, pero en vez de meditar 20 minutos, dame meditar 10. Y entonces, personalmente, trabajar los tiempos me ha ayudado muchísimo. Decir, wow, ok, yo no escribí hoy, pero una hora. Una hora para yo por lo menos leer lo que tengo, no está mal. 20 minutos para yo sentarme a revisar tal cosa, no está mal. Entonces, como que esas son cosas que me han ayudado bastante. ¿Y cómo tú equilibras esto de la creatividad y la disciplina y manejar el tema de la relación pasión y trabajo? Porque ese es uno de los problemas que por lo menos yo tengo. Sí. que mi pasión también es mi trabajo. Entonces es una relación un poco tóxica entre esos dos muchachos. Sí, es un poco incómodo, pero yo creo que realmente, si tú lo ves a nivel general, cualquier cosa que tú hagas, nada va a ser como súper fluido y perfecto siempre. O sea, hasta si te toca un trabajo de 8 a 5 que no es tu pasión, tú no vas a ir súper chulo a hacerlo. Entonces, es como que uno ya de por sí, interactuar o conectar con las cosas, uno no lo hace siempre de manera lineal. Siempre hay como un proceso. Entonces, entender eso me dio como un poco de tranquilidad y no me dio esa ansiedad de, pues, si ni con lo que a mí me gusta yo me enfoco, pues yo soy un problema. Porque a uno le da para eso. Y no, realmente para cualquier persona hacer cualquier cosa por mucho tiempo se puede dificultar. Entonces, hacer paz con esa idea es lo primero. Y vuelvo a lo de los tiempos. De alguna forma me ha funcionado decirme, es que yo tengo 30 minutos para esto. 30 minutos no es nada. Yo lo puedo hacer. Y cuando me siento, trato de no pasarme de los 30 minutos. Porque la primera vez yo dije, pues ya yo estoy aquí, déjame durar una hora más. Y lo que hacía era 1 hora y media y ya duraba el día entero burnout por la sobreestimulación. Entonces mantenerme como el tiempo limitado hace que yo lo extrañe, hace que cuando yo me siente lo aproveche y como que me ha ido funcionando. Por ahí que va el asunto. Sí, porque uno pasa desde el comenzar a procrastinar, porque dice, no, esto no me va a dar chance, voy a dejarlo para después cuando sí tenga chance, o cuando comienzas a utilizar di que 25 horas de tu día de 24 horas para hacer una vaina y después estás súper explotado. Entonces, es a veces muy complicado, no solo cuando tú tienes que exigirte a ti mismo, sino también cuando te toca trabajar con otras personas. Sí. Y cuando tú tienes que cumplir proyectos que requieren plazos, que requieren una estructura. Sí. ¿Cómo haces tú para manejar eso? No solo a nivel de tiempo, sino también a nivel de creatividad y qué tanto tienes que dar tú a algo que tal vez no requiere tanto, pero uno se deja llevar de la pasión y dice, no, voy a darlo todo. Entonces, ¿cómo haces tú para recogerte cuando es necesario o para soltarte en el caso de que un proyecto sí lo requiere? Sí, hay una realidad con eso, que es que hay gente que le funciona el deadline del último minuto. Pero el problema del deadline del último minuto es que terminamos todos vuelto un disparate. Y el trabajo no queda tan bien como pudo haber quedado, como debió. Entonces, algo que yo entendí que me comenzó a funcionar es soltar Instagram en banda. Soltarlo. Yo lo tengo limitado a 5 minutos el día. Y si hay algo importante que hacer, pero todos los reels lo mandan en esos 5 minutos. Yo todos los reels lo mando en esos 5 minutos. Y a la gente que no le respondo los reels, no es que vaina, es que tengo que trabajar. Entonces yo me voy. Yo agarro ese celular y me pierdo. Entonces ese es mi problema. Entonces yo lo tengo eso súper limitado. Porque es que uno quiere escapar. Uno quiere no lidiar con lo que tiene que hacer. Entonces yo empecé a entender que
eso es así. O sea, simplemente, yo sueno como que estoy repitiendo lo mismo, pero es que se trata de eso, hacer paces con las cosas, hacer paz con la idea de que no me siento motivado para sentarme a trabajar. Y yo tengo que entender que no va a pasar algo mágico que va a venir a motivarme. Simplemente es parte del proceso yo sentir incomodidad, esa fricción, a la hora de yo sentarme a prestar atención a eso. Entonces es una cuestión de yo entenderlo y luego arrastrarme a hacerlo por los primeros 10 minutos. Si yo sobrevivo los primeros 10 minutos, ya se va aflojando. Pero no hay nada en este mundo que va a hacer que esos primeros 10 minutos sea más suave. Entender eso me, me hace sentir un poco más tranquilo y me quita esta idea de que no, si tal vez yo tuviera, si me pagaran más, qué sé yo, o si yo tuviera más tiempo, o si fuera, no, nada me va a motivar a que esos 10 minutos se sientan más suaves. Simplemente es parte de eso y ya. Así no espero nada, así dejo de intentar cosas y simplemente me siento a trabajar. Válido. Entonces, Tú mencionaste algo. Tú dijiste que tú no te ibas a sentar a esperar que pasara algo mágico. Y me voy a ir un poco lejos con esa pregunta, pero bregue, porque pasa algo mágico realmente. esa es la pregunta, esa es la pregunta, man. No sé cuáles son tus posiciones religiosas, espirituales, etcétera. Odio de lo mío. Duro. Pero la pregunta es, ¿hay algo divino en crear, loco? ¿Hay algo, para ti hay algo espiritual en ese proceso? Definitivamente, loco. Definitivamente. Yo siento que, de cierta forma, cuando uno crea, y volviendo a lo de la parte de la señal y lo que uno recibe, hay algo mágico, vamos a esa palabra, en, en la creación, en las ideas. Porque cuando te llega una idea, la forma en la que tu cuerpo reacciona no es muy habitual a las cosas del día. Entonces, junto con eso, la pasión con la que nosotros entendemos que tenemos ahora una responsabilidad o un compromiso con esta idea que me llegó, como si te llegara un encargo o una responsabilidad, que nadie te va a decidir que mira, a ti te llegó una idea creativa y tú no lo hiciste, o sea, nadie te va a castigar por eso, más que tú mismo que vas a sentir como una falta, como si tú estuvieras haciendo una falla por tú no tirar eso. Entonces, lo interesante de las ideas que no son tuyas, la idea tiene una responsabilidad de existir. Y si te llegó y tú no la llevaste a la realidad, le va a llegar a otra gente. Y tú vas a decir, me la roban, ¿que la roban qué? La idea necesitaba vivir y usted no le dio No la lo- vida, se la va a dar a otra gente. Entonces, como que hay algo mágico con eso. Y qué sé yo, la forma en la que uno reacciona, la forma en la que tú sientes que tú tienes una responsabilidad con algo que no, tú no vas a perder nada. O sea, tú no vas a perder dinero, si tú no lo haces. Si tú lo haces, sí. Pero si tú no lo haces, tú no vas a perder nada. Entonces, por qué el afán? ¿Por qué tú no te dejas dormir en la noche? ¿Entiendes? Entonces, tiene que haber algo mágico con eso. ¿Te ha pasado en algún momento que tú estás creando algo y de repente te das cuenta que en realidad no fue como una idea tan original que te llegó, sino como que estás recurriendo a la imitación sin darte cuenta? Claro, todo el tiempo. Crear es imitar constantemente. Crear es el reciclado de algo que tú tal vez no sabes exactamente qué es, pero si tú prestas atención, probablemente tú lo vas a encontrar. Pero tú constantemente estás reciclando cosas que resonaron contigo de alguna forma. Un diálogo, una melodía, una imagen, lo que sea. Algo resonó contigo, algo te impactó, tal vez a nivel consciente o subconsciente, y lo que te va a hacer crear es eso. Entonces, yo hice un ejercicio de ser consciente de las cosas que me impactan, de qué es lo que me motiva a crear, de por qué yo quiero contar estas historias o estos temas, por qué me interesa tanto esto. Porque ya yo hice mi ejercicio de por qué me interesa tanto hacer arte por sí. Entonces, ahora, ¿por qué me interesa hacer arte de esta forma? ¿Por qué me interesa contar estas historias? Entonces, definitivamente, mira, por ejemplo, cuando yo vi La La Land, La La Land me impactó de una forma
que yo sentía que yo tenía que hacer eso. Una de las razones principales por la cual yo hago cine, específicamente cine hoy, es por un youtuber que se llama Nigahiga, su canal. Pero el creador se llama Ryan Higa. Ya él no hace, tú tal vez lo conoces. The No You See It. O sea, otro. No. ¿Cuál es ese? Ese- O sea, el canal se llama así. él es un hawaiano, Ah, asiático, no. que Creo. era súper famoso en lo... O sea, él fue súper duro 2008, fue el mejor en YouTube 2008, 2009, una cosa así. Y el tipo fue súper famoso y fue de lo más creativo. Óyeme, alguien me enseñó un video de él y yo me frustré con ese pana. Yo tengo 14 años, 15 años. Me frustré y empiezo a verlo todo. Y hay un video que se llama Candy Crush The Movie. Que él hizo de que un tráiler falso de Candy Crush, la película, cuando eso Candy Crush estaba rompiendo. Y yo me obsesioné tanto viendo eso. Y yo lo veía como 300 veces al día. Y yo tenía un deseo de recrear ese video plano por plano. Yo no era nada que tenía que ver con cine ni nada de eso. Yo estaba en otra frecuencia, en otra cosa. Y yo creo que yo iba a ser bombero, una vaina así. No sé, el asunto es que eso me impacta. Y yo le digo a mi amigo, en ese momento, le digo, oye, yo quiero hacer ese video, loco, vamos a hacer ese video. Pero cuando eso salió la chikungunya estaba dando, la chikungunya fue una enfermedad que dio Inflamaba, aquí. Iván. Sí. Esa es la que daba Que uno te para pica un caerse. Que moquito. te salían bolitas. Ajá, te Por eso pica. era de arrancarse. Sí, te podía dar eso, si Te daba arrancarte. dolor en los huesos. Porque te a mí daba me dolor dio en los una huesos. que yo me estaba arrancando una alfombra. en el A mí piso. también me dio con arracadera. Bueno, después salió la ya tú Zika. sabes. Y después salió la zika. Sí. Bueno, pues yo creo que fue Enfermedades de esa que moda. me dio. Sí, 2014, señores, esto. Y yo estoy diciendo 14 años, pero yo no tenía 14 años, yo era más viejo. Yo lo que no recuerdo, mi edad. Como 16 yo tenía que tener. El asunto es que está el chikungunya y está sonando esto. Y yo le digo a mi amigo, oye, vamos a hacer chikungunya la película, pero vamos a hacer de Candy Crush. Mire este video. Y a él le gustó. Yo dije, vamos a hacerlo plano por plano, así mismo, lo mismo personal, vaina. Y yo me sentí libre de crear, de plagiar eso como no había un mañana, porque yo no soy creador. A mí nadie me va a decidir que usted está, que plagio, que qué sé yo. Yo ni sabía que esa palabra existía en ese momento. Y yo contento. Y vamos a crear. Y el chamaco me dice, yo te apoyo, loco. y Carlos se llama. Y nada, y comenzamos a hacer el video y me doy cuenta que mientras comienzo a plagiar línea por línea el video original, me surge algo mío. Después de 3 líneas de plagio, nace algo mío. Y ese algo mío me lleva por unos caminos lejísimos y cuando me perdí, vuelvo al plagio. Volví al plagio. Y de repente otra vez, plagio. Y así. Y yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Y ese fue el primer video que yo subí a mi canal de YouTube. Okay. Y hasta la fecha ese es mi video que más vistas tiene. ¿Está público? Sí, está público, Vayan a súper verlo. público. Tiene 200,000 vistas. Hashtag LOL, señora. Hashtag LOL. Y óyeme, fue tan fuerte el plagio que el primer plano del video es el primer plano del video mío. Y así, o sea, una descarado así. No te hizo un chorado después el panito. Bueno, ¿Qué charado? Ese hombre ni me vio. Ese hombre me hubiese visto y yo no. Yo me hubiese dedicado a ser su fanático. Eso me hubiese visto. Pero no, entonces, te hago todo ese cuento porque definitivamente, si yo no hago eso, yo no me doy cuenta, primero, de lo fuerte que es ese movimiento de inspiración, de lo importante que es tú expresarlo de alguna forma, y al expresarlo darme cuenta de mi propia voz, que salió de eso. Sí, entonces, qué chulo, man. O sea, entonces como un ejercicio de hacerte consciente de esas cosas que tu cerebro inconscientemente te está diciendo, ama esto, Sí, gózalo, exacto. vívelo. En ese caso fue consciente, porque yo lo veía a diario. Claro. Claro. Entonces, La La Land es la misma historia. O sea, yo quedé frustrado
Y ya yo tengo mi película de La La Land ya. Y vamos a Ya. verla pronto. Y la vamos a ver Oye, pronto. Isaac, al momento de tú crear una historia, ya hablando más de cuando tú te sientas a escribir un guión, ¿cómo nacen esas historias para ti? ¿Qué sale primero? Porque, por ejemplo, hay gente que se le hace más fácil crear personajes y a partir de ahí crear una atmósfera alrededor. Hay gente que piensa en situaciones, hay gente que se enfoca en su vida diaria. ¿Cómo nace en ti una historia? Todo depende. Ahora mismo las historias que yo más estoy enfocado son historias personales. O sea, cosas que me han pasado y que de ahí yo puedo elaborar un tema que me genere ese interés. Por ejemplo, con mi cortometraje ¿Qué importa esa M? 2023, yo había vivido una experiencia parecida a la que vive el protagonista. Yo siempre digo en la entrevista que es un amigo mío, pero realmente fui yo. Ah. Lo escucharon aquí primero. Entonces, yo había vivido una experiencia súper parecida. Y no me pasó nada malo, pero cuando yo estoy o sea, literalmente una pareja que yo tenía en el momento me dijo, ven, quédate en mi casa sin que mis padres se den cuenta. Y entramos en la habitación y nos quedamos ahí. Y ella fue al baño y yo dije, ¿y si a mí me da una churria aquí? Y yo... Y esa idea se me quedó frisada en el tiempo hasta que la pude hacer en el 2023. Ah, pero no hubo churri. No hubo. Ok. Fue El susto. fue la suposición de ese Sí, momento sí. de que, pero ¿y si me pasa esto? ¿Cómo yo voy a resolver? Y no me pasó. Y fue genial y todo bien, todo el mundo se fue para su casa, nadie sabe. Yo creo que ellos hasta que vean ese podcast no van a decir que... El asunto es que de ahí nace la historia. Pero ¿qué pasa? Nace de esa situación, pero el tema que yo decido tocar en ese corto es un tema que no tiene nada que ver con algo que me estaba pasando. Que es el tema de ese estigma social a la hora de tú elegir tu pareja. De que personas elijan por ti de quién tú tienes que sentir atracción. De que una clase social lo quiera decidir. De que Oye. de que un grupo étnico te digan, o sea, de otras fuerzas, otras personas decidan por ti. Y tú decidir no hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo esas personas reaccionan a eso? Entonces, yo en lo personal no he experimentado eso, pero eso siempre me ha afectado. El verlo, el ver a la persona pasar por eso, siempre es un tema que me llama mucho la atención. Entonces, mayormente es una combinación de temas de interés con experiencias vividas que yo puedo utilizarlo para exponenciar mi tema central. Y hablando un poco de los géneros y de la manera en la que te gusta llevar tus historias, de alguna manera tú intentas equilibrar la comedia con el drama, cómo tú manejas este vaivén de te hago reír, pero al siguiente momento te quiero hacer sentir compasión, por ejemplo, por Sí. tu personaje. Mira, yo soy consciente y creo que la comedia es el género más poderoso de todos los géneros cinematográficos. Y lo digo porque definitivamente con la comedia tú tienes una flexibilidad y, y es infinita. O sea, tú puedes abordar cualquier tipo de tema y no hay nada que te ate a qué tan profundo tú puedes llegar a ese tema. Entonces, al final, tú usas como herramienta, ya cuando la comedia es tu principal, tú usas como herramienta el drama, el suspenso, lo que sea, para como hacer una tilde al punto que tú quieras hacer. Entonces, al final, siempre todo lleva un drama, siempre. Pero siento que tal vez si yo solo hiciera drama, yo no pudiera ir tan profundo como yo puedo ir con la comedia. Yo no pudiera diversificar tanto como yo puedo hacer con la comedia. Y mira, yo no he diversificado ni profundizado ni en un 5% de lo que realmente es posible hacer con la comedia. Y adicional a eso, lo que sucede en las personas cuando conectan por medio de la risa con personajes o con situaciones, que
tú básicamente ablandas a la persona por falta de una mejor definición. Ya las personas están como disponibles para recibir cualquier tipo de información y no lo van a ver mal y no se van a sentir juzgados, se van a sentir como dentro de este mundo que es donde tú intentas llevarlo cada vez que tú haces un audiovisual. Entonces, siento que definitivamente, además de ser un vehículo mucho más bonito, mucho más cómodo, es el que más profundo te puede impactar a la hora de tú tocar temas muy complejos. Por ejemplo, cuando tú haces un drama, que eso también tiene su mérito aparte, y es como ya otro tipo de concepto, pero cuando tú haces un drama, tú tienes unas limitaciones de que tú tienes que recrear la realidad y tienes que mantenerte en esos márgenes. Y entonces, como esas son las reglas de ese juego, si tú te sales un poco, va a tener que agarrarte de otro género para poder justificarte. Porque si no, fuiste un drama poco real, me sacaste. Hay como otro tipo de juicio que tú eres libre de eso en la comedia. Ahora, asimismo, la comedia requiere como un ritmo tal vez un poquito más acelerado que cualquier otro tipo de historia. ¿Cómo trabajas tú eso al momento de manejar a tus actores, de estar con ellos? ¿Tú les permites a ellos improvisación o tú te riges por un sistema, por tu guión y no quieres que nada se modifique? ¿Cómo es tu interacción con los actores para lograr el ritmo que tú necesitas para generar la comedia? Definitivamente yo soy el primero que no puedo quedarme con el guión. O sea, yo no puedo seguir el guión. O sea, el guión... yo tengo problemas con el guionista siempre. Y el guionista soy yo. Entonces, porque es que es otra forma de pensar ya cuando tú estás en la realidad. Normalmente me pasa con los diálogos, que es lo más que se cambia. Los diálogos yo lo escribo, lo leo en voz alta y me parece genial. Se lo paso a los actores, hacemos el blocking y suena horrible. Y no es una cuestión de interpretación, es que simplemente no funcionan. Entonces yo me doy cuenta en ese momento es que no funcionan y hay que cambiarlo. Yo creo que hay que abrazar mucho la idea de que siempre que estamos haciendo un proyecto creativo va a cambiar. Sí. O sea, la creatividad no tiene límites, entonces tú comienzas con una idea, cuando tú la vas a poner en el papel va a cambiar, Sí. cuando tú vas a producirla va a cambiar de nuevo porque sea el dinero, Cuando tú sea le el editas, tiempo, cambia sea otra lo que vez. sea, cuando la editas cambia de nuevo. Entonces, yo siento que es muy importante cuando tú estás creando algo, primero estar claro que eso no va a ser tal cual como tú lo imaginaste. Porque si te vas con esa idea, te vas a frustrar en Te el vas a camino frustrar, y vas a definitivamente. estar viviendo Y es en complicado. infelicidad. Pero es complicado porque tú tienes que hacer un balance entre, sí, me mantengo con mi idea porque tengo que ser tenaz y lograr mover las cosas para que se dé la idea, pero al mismo tiempo tengo que vibrar con las ondas del universo y si la idea quiere ir por otro lado, entender que por ahí es que conviene. Entonces es muy complicado porque tú tienes que, es la experiencia que te enseña a saber, bueno, a reducir el margen de error para tú saber cuándo apretar y cuándo aflojar. Y sí, o sea, es complicado. Mira, por ejemplo, en Camina Ven, yo quería un inodoro que tuviera en la parte de abajo del frame para cuando los muchachos se mojan. Para mí, no voy a hacer spoiler, pero hay un inodoro que tira agua. Aunque está disponible en johnnyworker.com, pueden ir a ver Camina Ven en cualquier momento. El asunto es que en la escena donde el inodoro moja a los muchachos, yo quería que el inodoro, que tuvimos que conseguir una parte, se viera en O cuadro. sea, había dos inodoros en el baño. Sí, estaba el inodoro normal y El del plano. Y el del plano. Nada más para ese plano. Y era un plano imposible de cierta forma porque di que la cámara está di que a través de la pared. Entonces, yo podía perfectamente, o cualquiera podía perfectamente decir, no, ya, simplemente corta, que se vea la cara de ellos, que lo mojen, ya. Pero yo entendía que si yo no enseño el inodoro, no se siente que el inodoro los mojó. Se siente, lo truquearon. Se siente, lo hicieron fácil, qué sé yo qué. Pero ahora yo te hago ese plano imposible y te enseño ese chin de inodoro. Y ese detalle te lleva a ti a pensar, pero el DH, ¿cómo estos tigres hicieron el inodoro? Entonces, como que hay cosas que a veces tú no lo sabes, a veces tú lo sientes, que tú tienes que quedarte con eso. Y hay otras que, nada, que sea lo que Dios quiera. Men, y navegando por esas aguas de decidir. Del inodoro. Sí, esa agua del inodoro, me imagino.
así se siente la creatividad. Sí, realmente. Eh, Siente bien, que salió ya. una cosa es aprender a manejarlo dentro de uno mismo, una cosa es aprender a manejarlo dentro de su propio proceso, pero otra cosa es aprender a manejarlo con un equipo de gente, con actores, con editores, con producción y con un reguero de gente que está ahí en el medio, en los rodajes. Sí. ¿Cómo a ti te gusta manejar eso de crear en conjunto y colaborar con personas y todo ese tema de compartir una visión? Yo estoy en mi mayor peak creativo cuando estoy de manera colectiva. O sea, solo yo estoy limitado. Y la conozco la limitación. Y sé hasta dónde llega y sé cómo se siente. Pero cuando yo entro en esa energía de compartir, que ya yo lo suelto, y esto es de todos, y estamos hablando disparate todo y eso, yo entro en un estado que no puedo llegar ahí solo. Y ya yo hasta veo el producto diferente, lo juzgo diferente, y las ideas que llegan en ese momento son ideas geniales. Y simplemente se dan por nosotros estar hablando de eso. Por yo escucharte y tal vez tu mala idea me hizo llegar a mí a otra mala idea que hizo que él llegara a una buena idea. Entonces, por eso nunca hay como una mala idea en sí. Simplemente estamos como buscando algo en el momento que se sienta que es lo correcto. Entonces comienza ese, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el comercial de unos comerciales que hicimos para Dorito, de un concurso que entramos, nos sentamos ahí muchas veces y estábamos como buscando qué es lo que se siente correcto. Claro, no teníamos como el momento, nunca está como el momento, para uno como sentarse y decir, déjame soñar. No, pero sí estábamos como en ese momento de tirando muchas ideas. Y eso era como, la idea llega, pasa como por un estado sensorial y uno como que como sale el filtro, exacto, y pasa como positivo, verde o rojo. Pero quiero, ahora hablando de eso mismo, quiero hacer par de ideas que yo la tenga en mi mente, en mi filtro, en rojo. Okay. La quiero hacer para ver a dónde me lleva. Porque, ¿verdad? Yo mismo quiero ya salirme de cosas que son conocidas para mí. Y si siempre hago lo que yo considere verde, estoy haciendo lo mismo de alguna forma. Entonces, volviendo a lo que hablamos ahorita, para variar, una de las cosas que voy a hacer es que si cuando esté trabajando algo y esté de manera colectiva, me voy a obligar a coger par de rojas, no todas las rojas, pero voy a coger par de rojas. Okay. Porque hay algunas que son como mamey. Y yo a veces la cojo, pero no, yo voy a coger roja. Bárbaro, esta no me gusta, la vamos a hacer. Y hablando de esas rojas, a ti ya, o sea, a todo el mundo le ha tocado como defender una idea. Claro. Que nadie le llega. Pero a ti te ha tocado así como que un caso particular que te haya tocado cruzar el mar peleando por una idea que nadie te la compra. Yo creo que todavía no me ha tocado cruzar el mar. Okay. Pero sí he tenido que cruzar par de piscinas, par de ríos. Okay. Sí, mojado. Del otro lado. Porque definitivamente vamos a seguir usando el concepto de mares y de agua. Se vuelve océano cuando tú tienes un productor que es quien decide si eso va para la calle o no. Sí. Y yo no he tenido esa experiencia de tener una gente que me quiera como, ok, vamos ahora a validar tu trabajo. Y lo que tú me estás diciendo es que, entonces no he llegado a ese punto todavía, pero de cierta forma, es una pregunta incómoda porque yo estoy abierto a, obviamente, ok, vamos a buscar la vuelta, señor productor, que tú tienes que decir. Pero también yo sé que lo único que yo tengo y lo único que tiene todo lo creativo es su esencia y su arte. Entonces, si tú comprometes eso, ya tú no tienes nada. Tú eres un cuerpo haciendo algo que te mandaron a hacer. Pero también hay que entender que no se puede hacer todo lo que está en tu cabecita. Entonces, otra cosa de balance que hay que aprender en el fuego. Yo tengo mucha confianza en mi habilidad de convencer
y en que tengo trabajos que de cierta forma generan una confianza, porque muchas veces estas ideas, mencionando los productores, que te quieren dar como otras ideas, no es necesariamente que ellos están buscando, depende, claro, pero no mayormente es que están buscando como, vamos a subirle a tu trabajo, no. Es como, podemos hacer algo que yo conozca y que yo sepa que funciona. Que yo en mi corazoncito esté verde, porque yo lo he visto funcionar antes. Podemos hacer eso. Podemos no experimentar y hacer que tú estés todo bien y yo aquí dudando si esto va a salir bien. Entonces, Dicen como que a los directores les gustan los problemas, pero a los productores no. exacto, exacto. El productor está de que, ay. Entonces, es más como eso, es más como para ellos estar tranquilos. Y yo quiero hacerlos que se sientan tranquilos con mi idea, más que hacer algo para que ellos estén tranquilos. O sea que muchas veces la creatividad viene de la restricción. Sí. Más allá de que te refuten una idea, ¿has tenido algún tipo de limitación que te haya puesto a pensar de último momento, pero por limitación económica a nivel de producción? Te dijeron, no, eso no va porque no hay dinero para eso. Piensa en otra cosa y tienes que desarrollar rápido. Para Caminavén, en Caminavén yo tenía un caldero de 8 orejas. ¡Tía! ¡No existía! Que no existía. Y mi productora ya no podía conseguir en el mundo un caldero de 8 orejas que estuviera listo para ese día. Sin cuarto. Sin cuarto. Entonces, y Pero apareció uno de 4. Para el público, ¿qué es lo que un caldero de 8 orejas? Y para mí también. Ok, un caldero de 8 orejas, un caldero del tamaño de la distancia de mi rodilla, la rodilla de Vivi allá. Okay. Así, y tiene 8 orejas porque la tiene que agarrar. Entre 8 personas. Bueno, entre 4. Okay. Y la agarra. Okay, yeah. Y ya tú sabes, un caldero de 8 orejas. Okay. Sí, y para Encontramos uno de 6. Encontramos uno de 4 realmente. No era de 6. Era de 6. Sí. Pero estaba muy caro. Entonces, de que me dijeron el precio, yo dije, no, pero eso se puede hacer de otra forma. Entonces, nos fuimos con el caldero de 2 orejas tradicional. Okay. Pero, salió algo muy interesante de eso. En mi guión, bueno, vamos a decirle el guionista. El guionista, yo, tenía ese era de que el chiste, el caldero grandote. Pero, realmente, no daba risa ese chiste. Tú ibas a un caldero grande, pero a menos que fuera exageradamente grande, no iba a dar risa. Okay. Entonces lo que íbamos a conseguir era grande, pero en mi cabeza era una vaina como una piscina, una vaina como exagerada. Y tú ibas a ver sancocho ahí, tú ibas a decir, cuando tú lo veras, tú ibas a decir el hueso. O sea, era una cosa ridícula. Eso era lo que yo tenía en mi cabeza y no existía. Okay. Entonces, yo, cuando me dicen el precio, yo voy a mi ser y digo, ok, no, espérate, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que dé risa. No es de que un caldero, olvídate de eso. Costaba como 15,000 pesos el caldero, o sea, ¿qué pasa? Eso era como la comida de 5 gente. Entonces, al final, surgió un chiste mucho mejor de esa limitación económica. Surgió que la chica, porque en el principio de la historia, la chica está haciendo como, ay, estoy aquí en mi fiesta, no sé qué, y miren este caldero, era un caldero normal, y entonces lo que surgió, para que diera risa, era que alguien estaba decorando la fiesta, y esa persona se caía, y entonces la chica, como está haciendo su en vivo, lo sacaba de la cámara, y seguía hablando, y tú veías de fondo como la gente iba a socorrerlo, y ella seguía en su, qué sé yo qué, hablaba un chin más rápido mientras se le iba acabando el tiempo, y justo termina de hablar. Ella cree que lo para y dice, ¿quién fue que se mató? Y ahí mismo es que para el video. Y esa vaina fue genial. O sea, eso está mucho mejor que un caldero que no existe de no sé cuánta oreja. Y eso salió de ahí, de esa limitación. Entonces, definitivamente, a mí me encantan esas limitaciones de tiempo o dinero, que son las que me hacen resolver. Ya hablamos de cómo tú trabajas con la creatividad, cómo tú trabajas con la comedia, de cómo tú integras todo estos elementos de tu vida en tu obra y en tu trabajo, pero si hay palabras, frases o elementos que tú crees que son lo que identifican tu sello creativo, si tú consideras que tienes un sello creativo, ¿cuáles serían esos elementos? Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias. Wow, o sea, palabras.
Yo definitivamente tengo mi sello. Yo lo conozco. Pero una palabra. O vete una también. ¿Sabes qué? La palabra es el hueso. Ok. Hueso. ¿Y tú sabes por qué la palabra es el hueso? ¿Por qué? Porque yo siento que el hueso es, bueno, yo siento no, es una realidad. El hueso es una de las expresiones de asombro más dominicana que hay. Y yo siento que una de las cosas que yo trato de hacer en mi trabajo, porque trato de hacerlo conmigo, es generar un asombro de romper no solamente tu expectativa, sino de constantemente presentarte cosas que tú no esperas. Y esos son los cimientos básicos de la comedia. Lo que da risa es lo inesperado. Lo que tú crees que va de una forma y de repente coge otro giro. Entonces, yo poder hacer eso y hacer que mi público diga el hueso, yo entiendo que es como, volviendo a lo que estamos diciendo ahorita, tú piensas en el público. Bueno, yo tengo que decir el hueso. Y cuando a mí se me ocurren cosas y yo estoy escribiendo, realmente yo tengo una reacción natural a eso. O sea, yo me río. O sea, porque es como del momento. Y yo mismo he dicho, el hueso. Ay, esto sí va a estar bacano. Entonces, ya como que esa energía es lo que, de esa sorpresa, es lo que identifica mucho mi trabajo. No sé si tal vez desde el momento en que tú decidiste entrar al cine, tu percepción de todo lo que te rodea ha cambiado y eso también hace cambiar las cosas que tú quieres contar y la forma en la que tú sientes que quieres expresarte. Definitivamente hay un cambio y hay un cambio, yo podría decir, diario. O sea, hay un cambio cada vez que yo tengo una interacción social, cada vez que yo veo una película, cada vez que yo escucho hasta la misma canción de nuevo. Veo las cosas diferentes, constantemente por detalles. Siempre me motivan cosas diferentes. Siempre siento que otras cosas son en donde mi atención debería estar. Por ejemplo, ya yo he ido pensando, porque a mí me gusta mucho el tema del romance en mis historias. Entonces quiero ver cómo puedo hablar del amor, pero en un contexto político. Y específicamente me refiero a la política ahora porque por la edad que llevo y por las cosas que he experimentado en este punto de mi vida, la política se está convirtiendo en una parte fundamental de mi vida de manera consciente, en donde obviamente veo cómo cada decisión de nuestros gobernantes afecta mi vida de alguna forma. Entonces, todo eso me ha hecho ver las cosas de forma diferente y yo siempre tengo algo que decir, por ende tengo algo que crear. Entonces, voy a cerrar mi arco de cariño y amor, que fue lo que yo viví en mi juventud. Y entonces ahora voy a abrir ese nuevo capítulo y mientras me voy poniendo más viejo, eso va como cogiendo un proceso muy solo. Yo no lo voy como orquestando. Me sorprende muchas veces porque yo no sé cómo las cosas me van a hacer reaccionar. Yo siempre he escuchado que la gente dice, no, yo no voy a votar. Pero por alguna razón en estas últimas elecciones me chocó mucho que la gente dijera no voy a votar. Me estaba chocando más de lo normal. Una cosa que era ya estándar yo escuchar. Entonces, es lo mismo que hemos hablado en toda la conversación. A los artistas hay algo que nos agarra. Puede ser un diálogo, una música, una imagen, una pieza, lo que sea. Entonces ahora a mí me agarró eso que yo escuché y yo tengo que ver cómo eso se canaliza por mí y se convierte en algo audiovisual. Pero definitivamente hay un cambio y creo que va a seguir pasando y no sé a dónde vamos a llegar. Qué chulo, man, porque en verdad si tú ves cómo funciona la política dominicana, es muy curioso que no se hagan más trabajos que tengan que ver con críticas hacia ella y también comedia respecto Claro, de eso, claro. porque todos los Y días mira, eso es pan y no, circo. sí, y no, eso es pan y circo todos los días. Y mira, yo lo he pensado y yo, pero yo no lo quiero pensar mucho ahora porque tengo que cerrar mi ciclo romántico, pero
ya que estamos entrando en esa idea, o sea, eso es yo con mis conversaciones conmigo, ya que estamos entrando en esa idea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a parodiar la política? Claro. ¿Qué es lo que tú vas a hacer exactamente? Y yo, bueno, no creo, porque no me gusta ser muy evidente. Claro. Pero we all gonna know Ajá. de qué estamos hablando. Ok. Entonces, como que no sé, o sea, yo no sé realmente. Entonces, No, vamos a qué ver, chulo, vamos a ver qué chulo. sale. No, men, y hablando entonces de esto mismo que te preguntaba, Vivi, sobre estos cambios que por lo que tú has pasado como creador y por lo que ha pasado tu trabajo. Y si tú pudieras volver hacia atrás y hablar con este Isaac que tenía como todas esas inquietudes, El que quería ser realización. pelotero, el que Sí, quería sí, ser sí, sí. rapero y tal. Si tú pudieras hablar con él, con el Isaac que tenía todas estas inquietudes sobre la vida, el cine, la creatividad, ¿qué tú le dirías? Yo tengo obligado que hablar con él. Sí. O sea, yo puedo, lo No, pregunto. no, 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 lo- no, no, porque no, pero mira porque te lo pregunto. Ok, dale, Ok, te lo dale. pregunto porque yo soy fiel creyente de que cada detalle es parte de lo que soy hoy. Te lo pongo de otra manera. Si tú tuvieras que hablar con una persona con la misma inquietud que tenía Ok. tú en tu Ah, juventud. constantemente me toca hablar con personas con la misma inquietud, constantemente. Constantemente, sí. ¿Qué yo le diría? Tú no necesitas nada para crear. Eso es un patrón que he visto que a veces tú sientes que tú necesitas otras cosas. Yo en mi momento pensé que yo necesitaba equipo, que yo necesitaba tener dinero y cosas así. Pero realmente lo que uno necesita es evaluar, que eso es algo que tal vez no es algo que uno tiene como la costumbre de hacer cuando uno es joven, evaluar. Pero hay que evaluar y poder decir qué es lo más valioso que yo tengo ahora mismo. Y lo más valioso siempre es tu esencia y lo que tú quieres contar. Entonces, una de las cosas que yo tal vez dudé, que yo, si vuelvo al pasado, debería decirme es, protege tu esencia. Pero también el hecho de yo ser negligente con mi esencia me hizo aprender la importancia de proteger mi esencia. Entonces, de cierta forma, hasta dudar de uno mismo tiene sus beneficios. Y esas dudas, el no tener nada, todo es parte de tu crear. Entonces, hoy yo estuve hablando con una chica que ella es creadora de contenido y ella estaba pensando como, está diciendo, no, porque yo quiero hacer algo que se sienta más cinematográfico, pero yo lo que tengo es este celular, qué sé yo qué. Yo estaba diciendo, mira, olvídate de eso. O sea, olvídate de tú tener, y es medio cliché eso, pero realmente yo siento que tal vez no se habla lo suficiente para verlo del ángulo correcto. O sea, hicimos un ejercicio súper chulo, porque ella dice que yo quiero hacer cosas sci-fi, entonces yo no puedo hacer nada sci-fi si no tengo una pantalla verde y un fondo. Y yo, mi loca, mira, ahora mismo la gente tiene una necesidad de autenticidad, de ver cosas reales, porque hay un hambre de realidad que es colosal. O sea, por alguna razón, los videos que son poco producidos, que una gente se está grabando, o un loco haciendo cosas en la calle, son los videos que más engagement tienen porque son cosas reales. Y más ahora con esta vaina del AI, que tú no sabes ya qué es verdad. Apóyate en eso, apóyate más en lo que tú tienes. Es más, úsalo a tu favor. Entonces ahí llegamos a inventar una idea de un disclaimer, comienzo un video diciendo, bueno, yo quiero hacer algo sci-fi, pero yo no tengo el presupuesto, así que vamos a hacer lo que yo pueda. ¡Pam! La pantalla se va a negro. Y ella comienza la vaina y ella tiene una antenita puesta. Y ella dijo un extraterrestre y vaina. Y ella se explotó de la risa. Y yo dije, es que por ahí es que está la vaina. Y entonces le hice una comparación. Yo no sé si ustedes llegaron a ver los videos de los chicos de los muchachos estos en África que hicieron un reguero de imitaciones plano por plano de trailer de películas súper caras. Ellos se pegaron con la de Rápido y Furioso. Y ellos agarraron y imitaron el mismo trailer plano por plano, pero con lo que ellos tenían. Entonces, qué sé yo, comenzaba el logo de Universal y ellos pusieron Universal en un papel.
Y tú veías a Toretto, que se montaba en un carro y se montaba en una bicicleta. La misma composición, lo mismo, y lo ponían side by side. Yo creo, y estoy seguro, que esos videos de esos muchachos cogieron más views que los trailers originales de la Rápido y Furioso. O sea, eso se volvió súper famoso. Entonces, la gente conecta con ese tipo de cosas. La gente conecta con la vaina hecha con palo y piedra, porque hay como una belleza en eso rudimentario, en eso Sí. que tú hiciste con nada. Porque es que ahora tener dinero y tú puedes hacer una vaina bella es for granted. Entonces, yo trato de que cuando tengo esas conversaciones con personas que quieren crear, de decirle eso, de olvídate de que te hace falta algo, porque ahorita lo peor que te puede pasar es que te llegue lo que tú crees que te hace falta, porque tú vas a descuidar el valor que tú verdaderamente tienes. Nosotros queremos pedirte un consejo, no solo para las personas que ya están dentro del ambiente creativo y tal vez quieren explotar más su potencial, sino también para esas personas que sienten que simplemente no son creativos. No, y todo el mundo es creativo, déjense de eso. O sea, la gente tiene que darse eso, todo el mundo es creativo. Tal vez tú no eres cineasta. Tal vez tú no eres cantante de dembow o bachatero y eso, pero tú eres un ser creativo, o sea, y si tú quieres crear, es cuestión de tú confiar y ir adentro. Uno tiene que aprender a ir adentro. Y es como paradójico porque a nosotros lo que nos motiva es lo que vimos de fuera. Esa tensión, ese momento que ese actor dijo tal cosa o hizo tal escena o esa película completa y tú de una vez te sientes movido por lo exterior, pero al final tú tienes que ir adentro y cuestionarte por qué te movió esto. Entonces, es un ejercicio de hacerse las preguntas correctas. Okay. Y luego entonces tú ver cuáles son los mecanismos que tú vas a usar o que más tú sientes que son los que te funcionan para tu expresar eso. Y si tú no lo sabes, que mayormente uno no sabe, pruébalo todo. Bueno, no sé, tal vez una canción que quiero hacer, cántese 10 canciones, porque la creatividad es probar. La gente cree que ser creativo o crear algo es que tú tienes que ir a hacer un palo. O sea, lo que tú crees tiene que ser algo que funcione. No, hay que probar, hay que tirarse. Hay que, ok, una canción que voy a hacer, déjame escribirla. Yo no sé escribir, escríbelo, escribe. Claro, también hay que estudiar, porque es muy importante tú por lo menos tener algo didáctico que te sirva de guía. Pero al final lo didáctico, lo único que te va a ayudar, y cuando digo lo único no es minimizándolo, es para que tú no te creas que lo didáctico te va a resolver todos tus problemas existenciales, porque no, nada te resuelve tus problemas existenciales. Lo didáctico solo te ayuda a ponerle nombre a los procesos que tú haces. Ya tú sabes cómo se llaman las cosas y qué te hacen falta. Muy bien. Aún te sientes que no sabes qué hacer. Entonces, esa sensación no se va hasta que tú no te sientes contigo a crear. Ve adentro qué es lo que tú quieres decir. Hazte la pregunta correcta. Y tú vas a ver que va a salir algo bacano. Y si no sale algo bacano, lo que sea que salga te va a ayudar a llegar a lo que... Y yo digo algo bacano, pero es al final lo que tú quieres decir. Porque tú lo tienes que ver. Y si lo que tú quieres decir está ahí, eso es algo bacano, olvídese de eso. Ya usted está bien, ya usted cumplió. Ya eso es bacano de por sí. Qué chulería, loco. Sí. Una Una excelente. encubiertada heavy. Sí, una perfecta encubiertada aquí, señora. Qué chulo, Estamos señora, cubiertos. ¿no? Qué pero básicamente, estas fueron las palabras del John Isaac, no, del... Sí, hay mucho de todo. Todavía, John Isaac, sí, Old Isaac, sí, Current sí, Isaac. sí. No, qué chulo, señora, qué linda conversación hemos tenido hoy. Realmente. Ya ustedes saben, háganse la pregunta correcta, vayan adentro, hagan de lo inconsciente algo más consciente y nos vemos en la próxima. Y trátense bonito, llévense suave. Llévense suave, no hay que... Sí, es verdad, la validación del público y del mundo y ganarse premios es importante, pero más importante es que tú te conozcas y que tú tengas la conciencia de tú crear un producto que tú sientas que era lo que tú querías hacer. Ya después de que tú logras tener esa conciencia de hacer eso, ya lo demás que llegue cuando llegue.
Bye. Hablamos. Nada, al final todos somos personas creativas. Lo difícil va a estar en mantener esa capacidad de ser creativa mientras crecemos como adultos y queremos olvidarnos de la capacidad que tenemos de soñar, de inventar y de confiar en nosotros mismos. Lo que hay que hacer No es matar nuestro niño interior. permitirse dejar salir todo. Sí. Fuego. Fire. Adiós, criaturas.